En pleno siglo XXI, muchos científicos de las denominadas ciencias duras no atestiguan el valor que tiene para la humanidad el tratamiento de aquellos pequeños datos de la mente humana para la transformación de los contextos y las realidades sociales. No se reconoce su importancia simplemente porque no se comprende. El enfoque cualitativo desde el método fenomenológico nos permite acercarnos a esas microrealidades que pueden estar invisibilizadas en el mundo social, pero que lo determinan de forma contundente. Los fenómenos sociales, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, los comportamientos machistas, los roles de interacción, los temores ocultos de las personas, entre muchos otros más, son abordados por un método cualitativo denominado la fenomenología, la cual tiene unas raíces muy profundas en las teorías psicológicas que permiten dimensionar la realidad de los individuos en el mundo social. Permiten a su vez la comprensión de ciertas realidades humanas, imposibles de conocerse mediante otros métodos. De esta forma, el investigador de la fenomenología, o el fenomenólogo, tiene la tarea de descifrar aquellos entramados profundos de los seres humanos que interactúan en el mundo social, determinándolo y cambiando sus realidades, reconociendo en ellos sus realidades más complejas y profundas en sus actuaciones conscientes e inconscientes. Todo ello les permite teorizar de manera reflexiva las situaciones transformativas más profundas existentes en los seres humanos. Un saludo especial a quienes les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y abordaremos en el presente podcast el método fenomenológico comprendido desde Miguel Martínez Migueles en su texto ya clásico Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Les invito a que se sirvan un café, a que se acomoden para que escuchemos en conjunto estas orientaciones que nos da el maestro para la comprensión del ser humano. Métodos fenomenológicos por Miguel Martínez Migueles. En su texto clásico Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Las realidades cuya naturaleza y estructura pueden ser observadas, al menos parcialmente, desde afuera, podrán ser objeto de estudio de otros métodos. Las realidades, en cambio, cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de la referencia del sujeto que las vive y las experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos. En este caso, no se está estudiando una realidad objetiva y externa, entre comillas, como ordinariamente se le califica, igual para todos, sino una realidad cuya esencia depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto. Una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano. Por tanto, no se le puede introducir por la fuerza en el esquema conceptual y en el método preestablecidos por el investigador, ya que posiblemente se destruirían su naturaleza y su esencia peculiar. La fenomenología y su método nacieron y se desarrollaron para estudiar estas realidades como son en sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas sin constreñir su estructura desde afuera, sino respetándola en su totalidad. La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son, experimentados, vividos y percibidos por el ser humano. Husserl, fundador de la fenomenología, en textos de 1962 y 1970, cuyos originales son de 1913 y 1936, acuñó el término mundo de vida, mundo vivido, para expresar la matriz de este mundo vivido con su propio significado. Husserl se preocupó mucho por el proceso de hacer ciencia, y por ello trató de crear un método fenomenológico cuyo fin básico era ser más riguroso y crítico en la metodología científica. El nuevo método se centraba en la descripción y en el análisis de los contenidos de la conciencia, dándole así a este proceso el carácter de una ciencia estricta. Este método refleja un esfuerzo para resolver la oposición entre el empirismo, que enfatiza la importancia de la observación, y el racionalismo, que enfatiza la razón y la teoría,
y lo logra, describiendo el origen en la conciencia de todo sistema filosófico o científico. Para lograrlo, Husserl prescribía abstenerse de los prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el fin de basarse de manera exclusiva en lo dado y volver a los fenómenos no adulterados. Su lema en la investigación fenomenológica era, entre comillas, ir hacia las cosas mismas, en el cual se entiende por cosas lo que se presenta a la conciencia. Heidegger, por su parte, precisa que la fenomenología es la ciencia de los fenómenos y que consiste en permitir ver lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo. El énfasis primario de la fenomenología está puesto en el fenómeno mismo, es decir, en lo que se presenta y revela a la propia conciencia, y del modo como lo hace, con toda su concreción y particularidad. Y esto no solo tendría su estructura y regularidad, sino una lógica, que sería anterior a cualquier otra lógica. La fenomenología no desea excluir de su objeto de estudio nada de lo que se presenta a la conciencia. Sin embargo, desea aceptar solo lo que se presenta, y precisamente así como se presenta. Y este punto de partida es puesto como de base debido a que el hombre solo puede hablar de lo que se le presenta en su corriente de conciencia o de experiencia. Y además, porque, como lo afirma Laing, abro comillas, su conducta es una función de sus vivencias. Cierro comillas. La orientación fenomenológica, en su sentido metodológico estricto, se describe a continuación. Pero también ubicamos, en este capítulo, otras orientaciones metodológicas, como el feminismo y la narrativa testimonial, y los grupos focales, porque comparten la orientación fenomenológica general básica. Siendo así, abordemos el método fenomenológico desde su fundamentación teórica. Husserl señala que siempre existe en nosotros un ambiente de vida presupuesto, un medio vital cotidiano, y explica cómo este mundo de vida funge constantemente de trasfondo, cómo sus dimensiones valorativas y prelógicas son fundacionales para las verdaderas y verdades lógicas teóricas, y refiere todo conocimiento teórico a este trasfondo vital natural. Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia. Esa esencia válida universalmente y útil científicamente. Esta intuición de la esencia no es un proceso de abstracción, sino una experiencia directa del universal que se revela y se impone con evidencia irresistible. Abro comillas. A fin de cuentas, dice Husserl, todo conocimiento genuino, y en particular todo conocimiento científico, se apoya en nuestra evidencia interna. En la medida en que esta evidencia se extiende también el concepto de conocimiento. Cierro comillas. Esto soportado en texto de 1970, sobre Husserl. La esencia, aunque aparece solo en las intuiciones de los seres individuales, no se reduce a ellos, pues en cierto modo se encuentra fuera del tiempo y del espacio. Es decir, no está ligada a las coordenadas espacio-temporales. Así, el investigador no se limita al estudio de casos, aunque parte de ellos, sino que su meta consiste en alcanzar los principios generales mediante la intuición de la esencia. Su método no es, por tanto, ideográfico, pero tampoco nomotético. Está entre los dos. La diferencia que hay entre el método fenomenológico y el hermenéutico estriba en que el hermenéutico trata de introducirse en el contenido y en la dinámica, incluso en la dinámica inconsciente de la persona estudiada y de sus implicaciones, y busca estructurar una interpretación coherente del todo. Mientras que en el fenomenológico respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias vivencias, ya que al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que lo hizo. Podemos conocer cómo nos sabe a nosotros el chocolate, pero nunca cómo le sabe el chocolate a otra persona, si ella no trata de decírnoslo. Y aun cuando nos lo diga, esa diferencia no es plenamente comunicable. El método fenomenológico
se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Podemos decir que el método fenomenológico es el más adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial que se da, por ejemplo, en un condenado a muerte o a prisión perpetua, en un acusado y condenado injustamente, en la soltera que llega a ser madre contra su voluntad, en el enamorado, en el drogadicto, en la pérdida de un ser querido, en un atraco criminal o en una violación, en el que se queda inválido o solo en la vida, o en el que padece una enfermedad incurable, en el nacimiento del primer hijo, en la experiencia de una conversión religiosa, en tener que tomar una decisión grave sin razones en pro o en contra, en vivir las crisis en la mitad de la vida y en muchas otras situaciones semejantes. En el estudio de todas estas situaciones, el procedimiento metodológico será oír detalladamente muchos casos similares o análogos, describir con minuciosidad cada uno de ellos y elaborar una estructura común representativa de estas experiencias vivenciales. Ciertamente la simpatía, de que tanto nos habla Max Scheler, o la empatía de Rogers, serán un modo de conocimiento que nos ayudará a comprender esos estados que nosotros no hemos vivido y que quizás jamás viviremos. Podemos, no obstante, mediante una cierta vivencia vicaria, aproximarnos de algún modo a esas realidades. En estos casos, tendríamos una aplicación del método fenomenológico en sentido estricto. En sentido amplio, se aplica en las investigaciones psicológicas, sociológicas, educacionales, etc., en que se pone el énfasis en partir de una descripción de la conducta humana, lo más desprejuiciada y completa posible, y se siguen después los pasos normales señalados por delante. Hay muchas orientaciones y procedimientos metodológicos que se presentan con otros nombres, pero que comparten fundamentalmente la base fenomenológica, sin nombrarla, como veremos más adelante, con el feminismo, el testimonio y los grupos focales. Siempre que se parta de un inicio sin hipótesis, se trate de reducir al mínimo la influencia de las propias teorías, ideas e intereses y se haga un gran esfuerzo por captar toda la realidad que se presenta de manera vivencial a nuestra conciencia, estamos en la orientación fenomenológica. La metodología fenomenológica, además, no solo nació de una mayor exigencia de rigor científico, sino que este rigor en la sistematicidad y en la crítica la acompaña siempre. Debido a ello, se realizan todos los pasos de tal manera que la investigación pueda ser objeto de un diálogo entre la comunidad de científicos y estudiosos. Es decir, que cualquier lector, al adoptar el mismo punto de vista del investigador, partiendo de sus mismos presupuestos, pueda llegar a ver o constatar lo que éste vio o constató. Etapas y pasos. Etapa previa. Clarificación de los presupuestos. En general, el hombre inteligente no suele fallar en su lógica o argumentación, pero acepta con facilidad, en forma tácita, no explícita, ciertos presupuestos que determinan el curso de su razonamiento o investigación. Por eso, es necesario reducir los presupuestos básicos a un mínimo, es decir, un proceso de la epogé, de Husserl, y tomar plena conciencia de la importancia de aquellos que no se pueden eliminar. Entre los presupuestos relacionados con el tema que se desea estudiar, el investigador tendrá ciertos valores, actitudes, creencias, presentimientos, intereses, conjeturas e hipótesis. Es necesario hacer patentes estos puntos de partida y precisar su posible influencia en la investigación. La fenomenología sostiene que una investigación seria, filosófica o científica, solo puede comenzar después de haber realizado una estricta y cuidadosa descripción que ponga entre paréntesis, en cuanto sea posible, todos los prejuicios. En ese sentido, la fenomenología es, ante todo, una propedéutica de la verdadera ciencia, como lo ilustra Matt Leo en su texto de 1970, que trata de asegurar un riguroso punto de arranque, pues ninguna investigación es mejor que su punto de partida. La secuencia de las etapas y de los pasos de la metodología fenomenológica que presentamos a continuación se fundamenta básicamente en ideas tomadas de los autores más representativos de la orientación fenomenológica, como son los estudios de Husserl, en textos de 1913, el original, publicado nuevamente en 1962, o en texto original de 1936, publicado en texto que se está referenciando de 1970. O también Martin Heidegger, de texto de 1927, o Van Kahn, de texto de 1966, o Schutz, de texto de 1967,
o Spiegelberg, de texto de 1976, o Georgi, de textos de 1971, 75, 79, 83 y 85, o de Quicken, de texto de 1981, o de Mustakas, de texto de 1994, o de Riemen, de texto de 1998, o de Creswell, de texto de 1998, o la propia obra de este autor que presenta este texto, de texto de 1996. Siendo así, vamos a hablar de las etapas, después de haber anunciado todos estos autores que sostienen la secuencia de etapas y pasos de la metodología fenomenológica. Vamos con la etapa descriptiva. El objetivo de esta etapa, que se realiza en 3 pasos, es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible, y al mismo tiempo refleje la realidad vivida por cada sujeto, por su mundo y su situación, en la forma más auténtica posible. Una buena descripción es una condición sine qua non para poder realizar una investigación digna de respeto, lograr conocimientos válidos y no embarcarse por un camino de ilusión, engaño y decepción. En esta etapa descriptiva, el primer paso sería la elección de la técnica o procedimientos apropiados. El enfoque fenomenológico descarta en forma casi total y absoluta los experimentos, entendidos en sentido estricto, que se hacen para el conocimiento de las realidades humanas, ya que siempre crean una nueva realidad artificial, alterando en esencia lo que es natural, que es la que deseamos conocer, la naturaleza humana. Por otra parte, los métodos fenomenológicos siempre se han caracterizado por ser una protesta contra todo tipo y forma de reduccionismo. Resultarán así muy útiles, sin embargo, todos los procedimientos que permitan realizar la observación en repetidas veces, grabar las entrevistas, filmar las escenas, televisarlas, etc. No obstante, será esencial que no perturben, deformen o distorsionen con su presencia la auténtica realidad que tratan de sorprender en su original y primigenia espontaneidad. En la práctica, la observación fenomenológica, entre comillas, que servirá para recoger los datos sobre los cuales se hará luego la descripción protocolar, se puede realizar mediante 4 pasos o 4 asuntos específicos. El primero, una observación directa o participativa en todos los eventos vivos, tomando notas, recogiendo datos, pero siempre tratando de no alterarlos con nuestra presencia. La segunda, la entrevista coloquial o dialógica con los sujetos. De esta forma, cuando estos son muy niños o impedidos con las personas que poseen mayores conocimientos e información al respecto. Por ejemplo, se puede trabajar entonces con padres, con maestros, etc. Con anterioridad, esta entrevista deberá estructurarse en sus partes esenciales para obtener la máxima colaboración y lograr la mayor profundidad en la vida del sujeto. Conviene también grabarla, filmarla o televisarla para disponer después de un rico contenido que facilite el análisis y la descripción. Tercero, la encuesta o el cuestionario, que pueden ser parcialmente estructurados, pero también abiertos y flexibles en el resto, de tal manera que se adapten a la singularidad de cada sujeto en particular. Y cuarto, el autorreportaje, a partir de una guía que señale las áreas o las preguntas fundamentales que van a ser tratadas. Muy bien, recopilemos ideas. Las técnicas entonces de recolección de información, descripción protocolar pueden ser las siguientes. La primera que se recomendó, la observación directa o participativa. La segunda, la entrevista coloquial o dialógica. La tercera, la encuesta o el cuestionario, que puede ser semiestructurado, abierto o flexible. Y la cuarta, el autorreportaje. Estos procedimientos no son excluyentes, sino que más bien se integran en la práctica. Ahora vamos para el segundo paso, la realización de la observación, la entrevista, el cuestionario o el autorreportaje. Aclaro que este es el segundo paso de la etapa descriptiva. En este segundo paso, el proceso de la observación fenomenológica, la realización de una entrevista, la preparación y la aplicación de un cuestionario o la realización de un autorreportaje tendrá presente ante todo, como precaución y alerta, las siguientes realidades. Bien, la primera, que nuestra percepción aprende, y se aprende con H intermedia, estructuras significativas. La segunda, que generalmente vemos lo que esperamos ver o lo que queremos ver. La tercera,
que los datos son casi siempre datos para una u otra hipótesis. La cuarta, que nunca observamos todo lo que podríamos observar. La quinta, que la observación es siempre selectiva. Y la sexta, que siempre hay una correlación funcional entre la teoría y los datos. Que las teorías influyen en la determinación de los datos, tanto como estos en el establecimiento de las teorías. Para que la observación sea entonces así, entre comillas, más objetiva, se aplicarán las reglas de la reducción. Esa reducción es la epogé fenomenológica. De esta forma, entonces, se pueden mencionar reglas negativas y reglas positivas. Abordemos las reglas negativas. Para no ver más de lo que hay en el objeto y no proyectar nuestro mundo interno. La primera regla negativa. Tratar de reducir, eso entre comillas, reducir todo lo subjetivo. Es decir, deseos, sentimientos, actitudes personales, etc. La segunda regla negativa. Poner entre paréntesis las posiciones teóricas. Es decir, conocimientos, teorías, hipótesis, variables o dimensiones preconcebidas, etc. Y la tercera regla negativa. Excluir la tradición, es decir, lo enseñado y aceptado hasta el momento en relación con nuestro tema, el estado actual de la ciencia al respecto y ciertos marcos teóricos constreñidores. Ahora vamos para las reglas positivas. La primera es ver todo lo dado en cuanto sea posible, no solo aquello que nos interesa o confirma nuestras ideas, aquello que nos es más importante vitalmente, aquello que andamos buscando o deseamos confirmar. La segunda regla positiva. Observar la gran variedad y complejidad de las partes. Y la tercera regla positiva. Repetir las observaciones cuantas veces sea necesario. Para ello, tomar las precauciones que se indicaron en el primer paso. Indicaciones que tienen que ver con la adecuada elección de la técnica o el procedimiento apropiado de recolección de información. La puesta en práctica de estas reglas en sentido pleno, como cualquier intento de una objetividad absoluta, entre comillas, no solo es muy difícil, sino imposible de realizar con toda su pureza. Es más, de acuerdo con la epistemología expuesta en los primeros 3 capítulos, es algo totalmente sin sentido, ya que todo estímulo sensorial externo, bien sea visual, auditivo, olfativo, etc., como todo acceso a la memoria, requiere un decodificador mental, que sea interno, que le dé sentido o un trasfondo u horizonte significativos en que ubicarse. Sin embargo, la orientación fenomenológica nos alerta para que este factor mental interno no desempeñe una función determinante, ignorando la naturaleza de la realidad exterior. Pero para lograr un nivel adecuado y el equilibrio necesario entre ambos, se requiere un grado considerable de aptitud, con P, entrenamiento y autocrítica. En esencia, la observación fenomenológica, en sus diferentes formas, consiste en observar y registrar la realidad con una profunda concentración y una ingenuidad disciplinada. Entre comillas, abrir bien los ojos y mantenerlos así, mirar y escuchar con toda atención y poner todos los sentidos en el asunto. Antes de la realización completa de este paso, conviene hacer un estudio piloto con algunos casos, con el fin de afinar, entre comillas, los instrumentos, las técnicas o los procedimientos que van a utilizar en toda la investigación. Bien, ahora vamos para el tercer paso. El paso que consiste en la elaboración de la descripción protocolar. Un fenómeno bien observado y registrado no será difícil de describir con características de autenticidad. Resultará, en cambio, muy arriesgado tratar de hacerlo sin que haya sido precedido por buenas observaciones, ya que todas las etapas posteriores se apoyarán en los protocolos producidos por la descripción fenomenológica, la cual puede constatar o constar de relatos escritos y grabaciones de audio y de video. El fin de este paso es producir una descripción fenomenológica con las siguientes características. Vamos a enunciar 5 características. La primera, que refleje el fenómeno o la realidad, así como se presentó. La segunda, que sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener alguna relevancia, aunque en este momento no lo parezca.
Este no es el momento de juzgar el valor o el significado de las cosas. Que aparezcan hasta donde sea posible todos los elementos, partes, detalles o matices del observado. A veces resulta que un detalle será, pues, la clave para descifrar y comprender toda una estructura. La tercera, que no contenga elementos proyectados por el observador. Es decir, ideas suyas, teorías que hayan sido consagradas, prejuicios propios o hipótesis que sean plausibles. La cuarta, que recoja el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación peculiar y en el mundo propio en que se presenta. Las grabaciones de audio y de video, por su gran riqueza de información, podrán formar parte importante de la descripción fenomenológica. Y la quinta, que la descripción aparezca realizada con una verdadera, entre comillas, ingenuidad muy disciplinada. Esta descripción será entre comillas, el protocolo, es decir, la materia base, sobre el cual se centrará el estudio constituido por los pasos de la tercera etapa, es decir, la siguiente, la etapa estructural. La descripción de un buen protocolo puede no tener más de 5 o 6 páginas, dependiendo de la naturaleza o de la complejidad del fenómeno descrito. Lógicamente, una descripción con estas características exige mucha atención y cuidado, y bastante trabajo. No es tarea que se pueda realizar con decisiones del tipo más o menos. Es decir, por ello las investigaciones de esta naturaleza deben centrarse en el estudio de un número muy reducido de casos, para tener un buen resultado. Ahora abordemos la etapa estructural. El trabajo central de esta etapa es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Los 6 primeros pasos se hallan tan unidos y enlazados entre sí que es prácticamente imposible separarlos por completo. La mente humana no respeta esta secuencia en forma estricta, ya que en su actividad cognoscitiva se adelanta o vuelve atrás con gran rapidez y agilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto. Sin embargo, por constituir actividades mentales diferentes, conviene detenerse en cada una por separado, de acuerdo con la prioridad temporal de la actividad en que ponen el énfasis. La captación de nuevas realidades en esta etapa dependerá de la profundidad y lo completa que sea la inmersión en el fenómeno descrito, del tiempo que dure, de la apertura a todas las sutilezas existentes y de lo fresca, límpida y sensible que se encuentre la mente. La actividad mental se realizará de tal manera que, abro comillas, permita ver lo que se muestra en nuestra conciencia, tal como se muestra por sí mismo, y en cuanto se muestra por sí mismo. Cierro comillas, estas son palabras de Heidegger en texto de 1974. Para lograr lo anterior, en esta etapa deben ponerse plenamente en prácticas las reglas negativas y positivas de la reducción fenomenológica expuestas en la etapa anterior, pues la mente humana está estructurada de tal manera que tiene una inclinación casi insuperable a ver más de lo que hay en el objeto, debido a las emociones, intereses, conocimientos, teorías y valores. Vamos a abordar ahora el primer paso de esta etapa estructural. El primer paso es la lectura general de la descripción de cada protocolo. A partir del hecho de que la descripción protocolar sea lo más completa posible y no contenga elementos espurios introducidos de manera clandestina, subrepticia o inconsciente, esta vez el esfuerzo consistirá en sumergirse, entre comillas, mentalmente en la realidad ahí expresada y hacerlo del modo más intenso. En otras palabras, el investigador revisará la descripción de los protocolos, es decir, del relato escrito, del audio y del video. Primero, con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta, y después con la aptitud y la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. En este momento es necesaria una gran tolerancia a la ambigüedad y a la contradicción, que quizá sean solo aparentes, una gran resistencia a la necesidad de dar sentido a todo con rapidez y una gran oposición a la precipitación por categorizar las cosas de acuerdo con los esquemas ya familiares. Hay que espantar, entre comillas, por así decirlo, todo lo que no emerja de la descripción protocolar. De otra manera, no veremos más de lo que ya sabemos y no haremos más que confirmarnos en nuestras viejas ideas y aún en nuestros propios prejuicios. El objetivo de este paso es realizar una visión de conjunto para lograr una idea general del contenido que hay en el protocolo. Serán necesarias muchas revisiones del mismo protocolo
y resultará imprescindible tratar de hacerla siempre con la mente en blanco. Lograda esta idea general, se puede ir al segundo paso. Muy bien, ahora vamos para el segundo paso, que consiste en la delimitación de las unidades temáticas naturales. Este es el segundo paso de la etapa estructural. Tanto en este paso como en el quinto, es decir, identificación de la estructura, constituyen los dos polos de una misma realidad. Debido a ello, están íntimamente relacionados. El significado de una afirmación, proposición o declaración relevante del protocolo es determinado por la estructura o gestalt de la forma de la que forma parte. Pero la estructura cambia de naturaleza según sea el significado que se le vea o atribuya a las sentencias particulares. Existe, por consiguiente, una interacción, una interdependencia y también una dialéctica entre ambos polos. Solo por razones de orden nos fijamos primero en una y luego en otra. Esencialmente, este paso consistirá, como señala Heidegger, en pensar, meditando, acerca del posible significado que pudiera tener una parte en el todo. Tal meditación requiere una revisión lenta del protocolo para percatarse de cuánto y cuándo se da una transición del significado, cuándo aparece una variación temática o de sentido, cuándo hay un cambio en la intención del sujeto en el estudio. Podemos percibir esto en un protocolo cuando vemos que el sujeto en estudio pasa a tratar o hablar de otra cosa. Es así como se obtiene una delimitación de áreas significativas que son las unidades temáticas naturales del protocolo. Esta división nos da un grupo de unidades significantes o constituyentes de una posible estructura. El constituyente no es un simple elemento, es algo que tiene un sentido por su relación con una totalidad focal. Un protocolo puede tener pocas o muchas unidades temáticas. Eso dependerá de su naturaleza y de su constitución general. Ahora abordemos el tercer paso, la determinación del tema central que domina cada unidad temática. Tercer paso que hace parte de la etapa estructural. En este paso se realizan dos cosas. En primer lugar, se eliminan las repeticiones y redundancias en cada unidad temática, simplificando así su extensión y la de todo el protocolo. En segundo lugar, se determina el tema central de cada unidad, aclarando y elaborando su significado, lo cual se logra relacionándolas una con otra y con el sentido del todo. La expresión del tema central debe hacerse en una frase breve y concisa, que conservará todavía el lenguaje propio del sujeto. La determinación del tema central es una actividad eminentemente creadora. El investigador debe alternar continuamente lo que los sujetos dicen con lo que significan. Esta alternancia le llevará fuera de los protocolos, a contextos y horizontes que solo tienen una conexión parcial con ellos. Los significados del contexto y del horizonte son dados con el protocolo, pero no se hallan en él. Por esto, el investigador debe ir más allá de los datos originales, pero al mismo tiempo tiene que estar en ellos. El peligro siempre es el mismo: imponer teorías conceptuales a los datos, más que dejarlos hablar. Conviene tener siempre presente la frase de Merleau-Ponty y otros fenomenólogos, abro comillas: el hombre está condenado al significado. El proceso implicado aquí es un proceso de fenomenología hermenéutica, cuyo fin es descubrir los significados que en ocasiones no se manifiestan en forma inmediata a nuestra observación y análisis. La clave maestra para lograr esto es un estudio de las posibles intenciones, como veremos con mayor detalle en el paso quinto, acerca de la búsqueda de las estructuras. La metodología fenomenológica, en esencia, es dialéctica. Debido a ello, se aconseja recurrir de vez en cuando al mismo sujeto informante, siempre que esto sea posible, con el fin de que aclare el significado que tiene, para él, algunos componentes del protocolo. El investigador no puede presumir que siempre entenderá bien todo lo que el sujeto dijo o todo lo que escribió. Esta realimentación puede resultar muy clarificadora y prevenir muchas falsas interpretaciones, lo cual aumenta el nivel de objetividad. Bien, ahora pasemos al cuarto paso, es decir, la expresión del tema central en lenguaje científico, todavía estando en la etapa estructural. En este paso, el investigador reflexionará acerca de los temas centrales a que ha reducido las unidades temáticas que todavía están escritos en el lenguaje concreto del sujeto, y expresará su contenido en un lenguaje técnico o científico apropiado, lenguaje psicológico, pedagógico, sociológico, etc. En otras palabras, en este paso se interrogará de manera sistemática
a cada tema central, que es lo que revela acerca del tema que se investiga. En esta situación concreta, y para este sujeto, y la respuesta se expresará en lenguaje técnico o científico. En este punto donde la presencia, la acción y la influencia del investigador se hacen más evidentes, pues son necesarias para interpretar la relevancia científica de cada tema central. Esto soportado en Georgi, en texto de 1975. Ahora pasemos al quinto paso de esta etapa estructural, es decir, la integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva. Este paso constituye el corazón de la investigación y de la ciencia, ya que durante el mismo se debe describir la estructura o las estructuras básicas de relaciones del fenómeno investigado. Esta estructura, gestalt o forma, constituye la fisionomía individual que identifica ese fenómeno y lo distingue de todos los demás, incluso de aquellos que pertenecen al mismo género, especie o categoría. La estructuración de una gestalt en nuestra mente es parte de un fenómeno espontáneo y su integración sigue las leyes de la formación de una buena gestalt, entre comillas. Pero tiene también su parte activa en cuanto despierta nuevos análisis, observaciones, reflexiones, que pueden ser explícitas e intentos de integrar aspectos todavía no relacionados. Esto se puede observar en la manera en que la personalidad de alguien desconocido toma forma en nuestra mente. Comienza por nuestras primeras impresiones, sigue con las observaciones de sus movimientos, después continúa con la audición de su voz, y así, etc. Lo importante es que la estructura surja básicamente de los datos del protocolo, que sea fiel a las vivencias del sujeto estudiado y que no se le obligue a entrar en ningún sistema teórico establecido. Rogers, en texto de 1968, piensa que el mejor instrumento a nuestra disposición para descubrir una estructura es el organismo humano, ya que, abro comillas, cuando opera libre y no defensivamente, es quizá el mejor instrumento científico existente, y es capaz de percibir una estructura mucho antes de poderla formular de manera consciente. Cierro comillas. Podemos resumir, con base en este mismo autor, de texto de 1968, que el proceso de descubrir las estructuras, asumiendo que toda ciencia se basa en el reconocimiento de una gestalt o realidad escondida, percibida borrosamente. Esta gestalt o estructura se presenta, dando sentido a fenómenos desconectados, y es tanto más adecuada cuanto más libre esté de la influencia de los valores culturales y de los valores científicos anteriores, y cuanto más se base en el aporte de todos los sentidos, en las intuiciones inconscientes y en la percepción y captación cognoscitivas. Esta percepción de una estructura de relaciones es, quizá, el corazón de toda verdadera ciencia. Einstein señala que, abro comillas, este juego combinatorio parece ser el rasgo esencial del pensamiento productivo. Soportado en Hadamard, texto de 1945, palabras de Einstein. Y según Gurwitz, en texto de 1974, a lo largo del proceso perceptual, la cosa en cuestión aparece bajo una multiplicidad de aspectos variables que no solo son compatibles con ella, sino que también encajan entre sí. Cierro comillas. Ninguna percepción, como tampoco múltiples percepciones, agotarán jamás las posibilidades del conocimiento y de la experiencia. Nuevas percepciones tienen siempre la posibilidad de contribuir al conocimiento de cualquier objeto. En efecto, el sujeto perceptor siempre cambia su perspectiva, lados o ángulos de visión, y así enriquece la captación de lo real. De esta forma, la experiencia intencional del sujeto es una combinación de la apariencia externa del árbol y el árbol que está en su conciencia, basado en su memoria, en su imagen y en su significado. A veces el investigador, en este punto, en lugar de guiarse por una reflexión estrictamente fenomenológica, deberá tratar de seguir un análisis intencional, es decir, una identificación de la intención que anima la acción y toda la conducta, ya que la referencia intencional constituye la estructura básica del fenómeno y la clave para comprenderlo. El mismo Husserl concentró su atención en el referente intencional, porque lo creía la estructura básica del fenómeno. Este estudio consiste en poner una atención sistemática en los aspectos paralelos del acto intencional y del referente intencional, y en qué forma se corresponden uno a otro. La intención es la estructura básica y, por tanto, la clave del conocimiento de una persona, porque la invención con que perseguimos un objetivo coordina y orienta muchas motivaciones, sentimientos, deseos, recuerdos, pensamientos, conductas que van hacia esa meta.
La determinación de una estructura incluye también la identificación de sus principales propiedades o atributos. Esto se lleva a cabo mediante una operación que Husserl llama la libre variación en la fantasía, eliminando ciertos componentes o sustituyéndolos por otros. Si la omisión o sustitución no afecta una estructura posible, quiere decir que ese componente omitido o sustituido no es esencial para ella. Si la afecta fundamentalmente, básicamente quiere decir que es relativamente esencial. Si no lo afecta, sino también destruye la configuración total hasta el punto que sus componentes están en completa incompatibilidad entre sí, el componente omitido o sustituido es de absoluta y esencial necesidad para esa estructura u esencia. La descripción es siempre selectiva. Es imposible agotar todas las propiedades, especialmente las propiedades de relación de un objeto o de un fenómeno. La selección constituye una necesidad, pero también una virtud. Nos obliga a concentrarnos en las características centrales y decisivas de un fenómeno, y dejar lo secundario o accidental. La convalidación de una estructura se realiza relacionándola con el protocolo original, es decir, averiguando si hay elementos o aspectos en el protocolo que no se han tenido en cuenta en la estructura, o si ésta propone cosas que no están de alguna manera en el protocolo. En este punto puede haber discordancias en una estructura o entre varias de ellas. También aquí resulta necesaria una cierta tolerancia a la ambigüedad, pero conviene proceder con la sólida convicción de lo que aparece. Quizá, como inexplicable de manera lógica, puede ser real y válido existencialmente. Hay que rechazar la frecuente y perniciosa tentación de ignorar datos o temas que no encajan, o de generar prematuramente una teoría para eliminar la discordancia conceptual. Ahora pasemos al sexto paso de la etapa estructural, es decir, la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. La finalidad de este paso es integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva posible, la riqueza de contenido de las estructuras identificadas en los diferentes protocolos. Este paso equivale más o menos a determinar la fisionomía grupal, es decir, la estructura fisonómica que caracteriza al grupo estudiado. El proceso de esta operación adicional no difiere en principio de los procedimientos usados en los casos particulares. La formulación deberá consistir en una descripción sintética, pero completa, del fenómeno investigado, enunciando en términos que identifiquen de la mejor forma posible, sin equívocos, su estructura fundamental. Describir es afirmar una conexión entre una cosa o realidad y todas las demás denotadas o connotadas por los términos en uso. La descripción por negación, es decir, afirmar que no es esto o lo otro, es la más simple e indica la unicidad o irreductibilidad de un fenómeno. Las otras dos formas son la analogía y la metáfora, las cuales son muy sugestivas, pero tienen muchos riesgos, pues con facilidad se transfieren más elementos y estructuras de los que inspiraron la analogía o la metáfora. Concretamente aquí, la descripción consistirá en, abro comillas, superponer, cierro comillas, por así decir, la estructura de cada protocolo que representa la fisionomía individual con la de los demás, con el fin de identificar y describir la estructura general del fenómeno estudiado, la cual representa la fisionomía común del grupo. El procedimiento es entonces ideográfico y nomotético al mismo tiempo. La orientación fenomenológica, según la doctrina aristotélica y aún el mismo Bacon, considera que a lo universal se llega no mediante el análisis de elementos aislados de muchos casos particulares, sino por medio del estudio a fondo de algunos casos ejemplares, para descubrir y comprender su verdadera naturaleza, la cual encierra lo universal, que en último análisis es signo de lo necesario. Los grandes aportes que ha hecho Piaget a la psicología se lograron siguiendo básicamente esta línea de pensamiento y de acción. Husserl afirma que la finalidad del método fenomenológico es lograr pasar de las cosas singulares al ser universal, a la esencia. Esto se alcanza mediante la intuición e idética. Confirmo nuevamente, la intuición e idética, es decir, la visión intelectual del eidos, es decir, la esencia, lo cual hace que este objeto, fenómeno o realidad sea lo que es y no otra cosa. Una descripción fenomenológica completa de la vivencia experiencial es imposible. Incluso, el lenguaje descriptivo que se use será siempre tentativo. El vocabulario y la sintaxis de tal lenguaje deberán quizá ser dictados por las características de los fenómenos mismos en cuestión. La riqueza de los resultados puede agruparse no solo para formar la estructura general, sino también en reportajes ilustrativos o sinopsis individuales para ser utilizados en foros,
círculos de estudio, instituciones educativas, etc. Vamos para el séptimo paso de la etapa estructural: la entrevista final con los sujetos estudiados. Este paso final consistirá en realizar una o varias entrevistas con cada sujeto para darles a conocer los resultados de la investigación y oír su parecer o sus reacciones ante los mismos. Al comparar estos resultados con su vivencia y experiencia personal, podrán aparecer aspectos omitidos, ignorados o también añadidos. Lógicamente, todo nuevo dato relevante que emerja de estas entrevistas puede ayudar a mejorar la descripción final del producto de la investigación. Este procedimiento cooperativo y dialógico posee una gran importancia y una función especial de realimentación para aclarar y perfeccionar el conocimiento logrado. Ahora abordemos la última parte de este método: la discusión de los resultados. El objeto de esta etapa es relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otras investigaciones y de otros investigadores para compararlas, contraponerlas, entender mejor las posibles diferencias y de este modo llegar a una integración mayor y a un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. Este es el proceso de contrastación y teorización, como se verá en el último capítulo. En la metodología fenomenológica, la discusión de los resultados sigue un camino muy diferente al del método científico tradicional. En este último, la medida de variables aisladas, la correlación de las dimensiones y su diferencia significativa es el criterio básico para señalar relaciones, hablar de dependencia, formular generalizaciones empíricas e interpretaciones causales derivadas de los promedios de grupos anónimos, creer en causas y afectos, etc. La medida es una clase de descripción que parece apropiada para explicar las realidades cuantificables, característica de las ciencias naturales. Debido a ello, el enfoque causal y determinista que trata de descubrir una secuencia lineal y mecánica de influencia es el que guía toda la búsqueda de la conexión de eventos y fenómenos. En este tipo de explicaciones, la matemática, con su alto nivel actual de sofisticación, tiene la función principal. La metodología fenomenológica, en cambio, no se restringe a esta clase de explicaciones, aunque las utiliza cuando le resultan útiles, ya que poco o nada expresan acerca del proceso, ni de cómo o por qué suceden las cosas. Dichas explicaciones simplemente señalan una secuencia lineal. Es más, en relación con los fenómenos humanos, se piensa que no son explicaciones suficientes y que en ocasiones fallan por completo como tales. En efecto, no puede aislarse una variable en la vida humana, y menos aún controlarla en forma rigurosa, sino mediante una manipulación artificial de la situación y el aislamiento de la experiencia fuera de su contexto natural. Las variables no son personas. Es lógico que al hacer esto no se puedan generalizar las conclusiones o que se llegue a deducciones erróneas y a menudo contradictorias. Todo eso hace pensar que la perspectiva cuantitativa ha vuelto absoluta la mensurabilidad en forma indebida. En cuanto a las ciencias humanas, no se ha respondido todavía a la pregunta de si la cuantificación de los datos es una necesidad, un mero hábito, o simplemente algo que se aplica porque es accesible computacionalmente. Las condiciones para un uso adecuado y correcto de las medidas cuantitativas las analizamos detenidamente en un texto personal de Martínez del año 1999. Muchas investigaciones científicas buscan una técnica para medir un fenómeno y después determinan su significado con base en la dimensión cuantía o volumen de esa medida. En el enfoque fenomenológico se puede decir que el significado es la verdadera medida. Esto es, se va directamente al significado del fenómeno por un método que explora de manera sistemática o directa el significado, sin pasar por la medida. No es que la dimensión de una cosa, por su tamaño, volumen, nivel, peso, etc., no tenga importancia. Lo que se afirma es que no puede no tener importancia. Y a menudo no la tiene, ya que algo pequeño y hasta insignificante en apariencia puede tener una función determinante y decisiva, como sucede incluso en la tecnología con los elementos disparadores, entre comillas, y en las ciencias de la vida o ciencias humanas en general, un efecto disparador de procesos que se da continua y sistemáticamente, un fenómeno. Es decir, algo pequeño que no es susceptible de cuantificarse puede ocasionar un gran fenómeno. Para entender el significado de una conducta, debemos entender su significado funcional. Y para entender el significado funcional de todo acto conductual, hay que entender su relación con el todo. Ahora bien, solo una descripción cuidadosa puede hacer explícita de manera adecuada la forma en que un acto de conducta encaja en el contexto de una situación y así descubrir su significado.
Esta operación se opone por completo a la de análisis, con que muchas veces se trata de interpretar los datos. Tal análisis frecuentemente consiste en separar, dividir, aislar, atomizar y hasta viviseccionar una realidad. Desde el punto de vista fenomenológico, este camino se considera el menos fecundo y el que más aleja de una verdadera comprensión. Habrá que tener en cuenta todas estas ideas y muchas otras más a la hora de comparar nuestros resultados con los de otras investigaciones. Llegamos de esta manera a establecer los dos conceptos que nos parecen fundamentales para la comprensión de la conducta humana, es decir, los cuales son la estructura y la función. Estos dos conceptos, bien entendidos y aplicados, podrían dirimir incontables controversias entre posiciones opuestas y también ayudar a superar el viejo problema del dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. En el enfoque fenomenológico, ambos conceptos se integran en la vida auténtica y real. La estructura está compuesta por una red de elementos que pierden su condición de tales al unirse entre sí en forma interdependiente y al relacionarse con ella mediante el desempeño de una función. El cuerpo se une a la mente en esta forma. Las partes corporales se integran y crean la estructura, una estructura mental, cuando se unen entre sí y con el todo, desempeñando una función. De esta manera se puede entender la conclusión a la que se ha llegado de parte de muchos autores. Por ejemplo, Rothschild, es decir, desarrollada con amplitud en una neurofisiología y en una psiquiatría, de que, abro comillas, la mente es el significado del cuerpo. Cierro comillas. Palabras de Rothschild, soportadas en Polanyi en texto de 1969. Resulta así evidente que una buena investigación psicológica, pedagógica, sociológica, etc., debía terminar delineando la estructura psicológica, pedagógica, sociológica general del fenómeno estudiado. Ello arrojaría mucha luz sobre la naturaleza relacional de las realidades humanas. En la tercera parte de esta obra se exponen los aspectos generales de los procesos de categorización, estructuración, contrastación y teorización, con los cuales se podrán enriquecer lo expuesto aquí como específico del método fenomenológico. Hemos llegado al final de la lectura sobre el método fenomenológico, a partir de la explicación que nos da el maestro Miguel Martínez Migueles en su texto ya clásico Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Lectura que hacemos con fines académicos. Abordaremos para el siguiente podcast una forma especial para el desarrollo de estudios fenomenológicos, una perspectiva de la fenomenología, la cual es los estudios feministas. Quedan cordialmente invitados a ser parte de este podcast. Les deseo mucha felicidad y éxitos en su mundo de vida.